fecha sin duda para poder reflexionar. Más adelante vamos a abordar este tema. Y a pocos días para que se desarrolle el encuentro anual de la empresa privada ENADE 2016, este sector destacó la importancia de hacer reformas legales para evitar delitos de corrupción, tema central de este evento. La propuesta de reformas legales es producto del consenso de varias organizaciones que destacaron cómo la corrupción desde el Estado e instituciones de gobierno ha venido frenando el desarrollo del país y beneficios para la población. El Banco Mundial que dice que el 5% del PIB mundial se pierde cuando no hay un ataque serio frontal al tema de la corrupción. Y el último estudio que hablaba del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, hacía ver que solo en los últimos 10 años las pérdidas que había tenido la región del Triángulo Norte ascendía a más de 68.000 millones de dólares. Las recomendaciones abarcan modificaciones a la Constitución de la República, el Código Penal y Ley de Probidad. Consideran que para mayor efectividad en la investigación del delito se debe prestar atención al trabajo y presupuesto de la Fiscalía. Ampliar el plazo de funciones del fiscal general de la República. Recordemos actualmente, este plazo es de 3 años. Creemos que es un plazo insuficiente para la importante labor que debe de desempeñar pues, el titular de la Fiscalía General de la República. También sugieren abolir la participación de partidos políticos en magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Logran de alguna manera colar, como se dice, algunos elementos que tienen vinculación partidaria en la Corte Suprema de Justicia y, como reitero, eso impide que verdaderamente se hagan investigaciones imparciales. Insisten en modificar la ley de probidad para que se enjuicie a quienes cometan delito de enriquecimiento ilícito. Otro punto que buscan es transparentar el financiamiento de los partidos políticos. ¿En qué están utilizando ese financiamiento? ¿Quiénes son los financiadores? Y eso nos lleve luego a cuestionarnos si en el ejercicio de ese financiamiento, que en sí mismo es lícito y que en sí mismo no es criticable, no están existiendo algunas actividades que puedan estar implicando o llevándonos a casos de corrupción. Propondrán además la creación de un Consejo Consultivo de Responsabilidad Fiscal para una mayor vigilancia y actuación de la ciudadanía. La serie de propuestas legales contra la corrupción estarán incluidas en el documento de ENADE a realizarse este 26 de abril. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cuchco. Bueno, y este tema que está en boga, en realidad el de las concesiones, el de las frecuencias de radio, televisión, ha tenido o ha estado nuevamente a la palestra pública, ¿no? Porque la organización sin fines de lucro 5G Américas, conformada por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones, ha sugerido al Estado salvadoreño concesione más, fíjense, más frecuencias del espectro radioeléctrico que permitan descongestionar y desplegar nuevas tecnologías. Destacaron que aunque el país muestra avances en el uso de aparatos tecnológicos, falta capacidad de banda ancha móvil, lo que puede atentar el desarrollo. A nivel gobierno le puede ayudar para apoyar sus estrategias de educación, de salud, de transparencia de gobierno, pero también te permite hacer un uso más eficiente del poco espectro que le has dado. Entonces, eso es lo que nos estamos hablando. Mira, para que haya un crecimiento en tecnología, en innovación, en todo el mundo celular, aquí en El Salvador, necesita que le des ese insumo que es el espectro. Bueno, vamos a enlazarnos de inmediato con Alejandra Canales hasta la sala de redacción para que nos comente parte de la agenda informativa que vamos a estar manejando este día como Noticiero Hechos. Alejandra, hola, buenos días. Muy buenos días, compañeros. Llegamos al tan anhelado viernes, inicio del fin de semana, y hay mucha información que compartir con ustedes a lo largo de esta emisión de noticias. Empecemos con los hechos registrados en las últimas horas. Fíjense que en el Departamento de la Libertad se realizó un fuerte operativo, la PNC, en busca de presuntos extorsionistas, también homicidas y acusados de asociaciones
ilícitas. Fueron varios municipios del departamento de La Libertad, específicamente 3 municipios en donde se desplegó la PNC en busca de estas personas vinculadas a asociaciones criminales. Ahí vemos en pantalla lo que realizó, lo que se desarrolló, mejor dicho, esta madrugada. Al final hubo buenas noticias porque se capturaron al menos 10 personas que están vinculadas a asociaciones ilícitas, homicidio agravado y también extorsiones. Finalmente, estas personas enfrentarán el proceso legal y precisamente será durante este día que serán presentados por las autoridades para que las personas los conozcan y si los identifican como personas que les han hecho daño a ellos o a sus familias, puedan presentar la respectiva denuncia. Solo es parte de lo que los equipos cubrieron durante la noche en las últimas horas y se lo vamos a ampliar todos los detalles más adelante en esta emisión de noticias. Compañeros, esta es la información que tengo. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Estaremos pendientes de todo esto. La cobertura, como siempre, pues los viernes, a ver si no me equivoco en esto, suele bajar un poquito, ¿no? En comparación a otros días, con relación a eventos públicos, me refiero, conferencias, anuncios, etcétera, ¿no? No es tanto como un lunes o un martes, pero bueno, siempre se está pendiente de otros hechos que toman mayor relevancia, como el tráfico, ¿no? Los días viernes que se pone, ya saben ustedes cómo, compañeras. Así es, se pone complicado usualmente, ¿verdad? Porque la gente ya anda queriendo disfrutar del fin de semana, por decirlo así, o a veces sacan sus vehículos y muchos tienen como la costumbre de durante la semana transportarse de otra forma y los viernes utilizar su vehículo propio. Eso también complica un poco el tráfico más. Además, en El Salvador del Mundo van a haber varias actividades por el Día de la Tierra. También. Entonces, eso sin duda, a pesar de que se realiza al interior de la plaza, pero muchas veces eso complica el tráfico porque los automovilistas, por ver qué es lo que sucede, se retrasan un poco. Entonces hay que estar pendiente con eso. Más adelante vamos a tener información desde ahí. Y bueno, muy pendientes también a nuestros amigos televidentes de la información que fluye a través de las redes sociales. De hecho, le hacemos la invitación a que nos siga a través de nuestras cuentas. Recuerde que nos encuentra en Twitter como @noticierohechos, de igual manera en Facebook e Instagram. Esto es lo que hemos compartido en los últimos minutos. Hemos llegado ya al viernes, estamos al aire compartiéndole la información. También le presentábamos ahí los detalles de lo que está ocurriendo en Ecuador. Esa es la información de última hora. Se registró un nuevo sismo de 6 grados que ha generado alarma y que, bueno, lamentablemente está incrementando la cantidad de víctimas en ese país sudamericano. Tremendo lo que pasa en Ecuador, no deja de temblar y uno se pregunta nada más cuándo se va a detener, ¿verdad? Y gracias. El por qué no tiene razón tampoco esa pregunta. Gracias, Alejandra. Gracias, Ale. Buenos días. Buenos días para ti. Bueno, por hacer una pausa, ¿no, compañeras? Sí, vamos a hacer una pausa comercial, pero desde ya le adelantamos que en minutos más de 10,000 beneficiadas con los planes de la Fundación Calleja. Le tenemos los detalles. Justamente a nivel mundial, el Día del Planeta, un día para reflexionar porque lastimosamente los daños causados por nosotros mismos cada vez son más graves y nos están pasando factura. Cada vez hay más pruebas del deterioro de la Tierra. En los últimos años se registran temperaturas nunca antes vistas y todo a causa del calentamiento global y emisión de gases. El calentamiento global reduce las reservas alimenticias en un 2% cada 10 años y cada 4 décadas el maíz y el trigo podrían reducirse al 10% de su producción mundial. Por si fuera poco, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, estima que los demás cultivos estarán al borde de la extinción a raíz de las nuevas enfermedades y pestes generadas por el aumento de las temperaturas. Además, la escasez de agua a causa del calentamiento global es otra de las grandes amenazas a la vida, mientras que, por ejemplo, en algunas zonas las inundaciones son constantes, en otros lados hay estado de emergencia por las sequías interminables. El Día Internacional de la Tierra se celebra en muchos países el 22 de abril. Su promotor, un senador estadounidense quien instauró este día para crear conciencia común a los problemas de la contaminación.
la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la tierra. Las Naciones Unidas reconocen que la tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad. De igual manera, es por esto que decidieron designar el 22 de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra. Este es un informe de Raquel Herrera. Justamente en el marco de esta conmemoración se llevan a cabo diferentes actividades. De hecho, nos estamos enlazando ya con Marcela Rivera hasta la Plaza Salvador del Mundo, donde tenemos entendido que desde muy temprano se han organizado diferentes eventos. Marcela, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros, feliz viernes. Así es, me he trasladado hacia la Plaza Salvador del Mundo. En este lugar desde muy temprano se encuentran los empleados de la Alcaldía Municipal de San Salvador, quienes estarán regalando 10,000 plantas entre frutales, ornamentales y de sombra a la población. En estos momentos me acompaña Rolando Castro, que nos estará comentando acerca de esta actividad. Muy buenos días, coméntenme. Buenos días, muchas gracias. La Unidad de Parques y Zonas Verdes de la Alcaldía de San Salvador, este día estamos en diferentes partes del municipio y vamos a entregar un promedio de 60,000 arbolitos este día. Nosotros no queremos estar como otras instituciones, tanto públicas como privadas, hablando de sobrecalentamiento global y cambio climático. Nosotros queremos actuar y estamos actuando desde ya. Hacemos unas donaciones aproximadamente de 20,000 por mes. Hacemos una campaña de arborización y de reforestación permanente que oscila entre 25,000 árboles por mes, y este día nos hemos puesto de meta que en todo el municipio de San Salvador vamos a entregar una cantidad masiva de arbolitos, no para estar hablando de cambio climático, sino para estar enfrentando el cambio climático. ¿Qué es lo que deben hacer las personas para adquirir estos arbolitos? Nosotros, aparte de la entrega de cada arbolito, estamos dando la orientación, qué tipo de árbol es, para qué tipo de suelo es y en alguna medida la temperatura que debe estar. De repente hay arbolitos o hay plantas que las ponen de sombra, las ubican en la sombra cuando son de sol y viceversa. Entonces nosotros estamos dando todas las indicaciones, además de que estamos dando las dosificaciones de fertilizante. Es lamentable que de cada 100 arbolitos que nosotros sembramos, apenas el 2% es el único de que llega a feliz término. Pero nosotros tenemos una lucha tesonera con nuestros compañeros en las campañas de fitopropagación que tenemos en nuestro vivero municipal, y este día estamos lanzando una ofensiva total en el tema de forestación y reforestación ambiental para enfrentar los daños que está ocasionando cambio climático. ¿Cualquier persona puede venir a pedir acá su arbolito? Este día vamos a estar entregando una gran cantidad en diferentes puntos de San Salvador, pero aparte de eso tenemos nuestro vivero municipal en la colonia Dolores, Tanques Holanda, San Salvador, que estamos a su total disposición. Las indicaciones que tenemos a nivel estratégico de la Alcaldía de San Salvador, el alcalde, es de que toda persona que solicite su arbolito, nosotros tenemos que darlo, y en eso estamos trabajando. La meta propuesta por el alcalde es entregar en este periodo 3 millones de arbolitos y lo vamos a lograr bajo los planes de trabajo que tenemos organizados. ¿Hasta qué hora se van a mantener en ese lugar? Nosotros vamos a estar hasta eso de las 8:30 de la mañana, pero al mediodía vamos a estar en otros puntos, en la tarde otros puntos, a tal grado que nosotros vamos a entregar una cantidad masiva de arbolitos para tratar de ayudarle a nuestra ecología, a nuestro medio ambiente y sobre todo heredar a las nuevas generaciones, no estar criticando, juzgando, criticando, sino que estar actuando en favor de la sociedad y de nuestra amada tierra. Ok, muchísimas gracias, Rolando. Y bueno, compañeros, les voy a mostrar el panorama a esta hora de la mañana acá en la Plaza Salvador del Mundo para que ustedes vean la cantidad de plantas que han sido colocadas en los diferentes puntos de esta plaza, que son las que se les estarán entregando a la población, a cualquier persona que se acerque acá a este lugar. Como ya se escuchaba, estamos viendo que las personas también pueden optar por arbolitos de mango, ornamentales, de sombra. Así que es importante que se acerquen acá a este lugar. Así, compañeros, mi información desde la Plaza Salvador del Mundo. Una muy buena noticia para el mundo en el marco del Día de la Tierra. Una buena actividad la que se está realizando. Me llama mucho la atención, Marcela, que decía que entre las variedades de plantas que van a estar obsequiando entre la población hay árboles frutales, hay plantas de sombra, hay diferentes variedades. Hay muy importante, la gente puede explicar más o menos cómo es su jardín y de acuerdo a eso le entregan la planta, porque hay que recordar que un árbol de mango, por ejemplo, no va a funcionar en un espacio demasiado reducido.
Claro que sí, acá se les estará brindando las instrucciones a la población para que ellos puedan adoptar estos árboles y sembrarlos en sus casas, de acorde a la tierra, al tipo de uso que se les esté dando a estas plantas, así será el tipo que se les estará brindando a ellos para que estos puedan funcionar en su casa y que no vayan a morirse posteriormente. Sí, importante también recordarles a todas las personas que decidan ir por su arbolito que pues hay que ser muy responsables con su cuidado, el tema del abono, regarlos diariamente para que crezca frondoso y fuerte. Claro que sí, es importante darles el mantenimiento, es importante contribuir al medio ambiente, hay que cuidarlo y sobre todo es necesario sembrar esos árboles en los diferentes puntos del país, al igual que recoger la basura, botarla en sus lugares para que no estén en lo largo de las arterias. Es bastante importante que nosotros estemos cuidando nuestro medio ambiente porque en los últimos días también estamos presenciando también las altas temperaturas, el desborde también de las lluvias, del periodo seco, el cambio climático que ha sido bastante drástico en los últimos años. Ahí está, entonces estamos viendo ya esta actividad ha iniciado y para todas las personas que vayan a circular ahí por la zona del Salvador del Mundo ya saben que se pueden acercar y pues preguntar también cuál es el arbolito o cuál es la planta que más conviene para su jardín y podérsela llevar y seguir replicando esta iniciativa. Marcela, muchas gracias. Gracias, Marcela. Feliz día, compañeros, y es de recordar que hasta las 8:30 estarán ellos acá, así que acérquese temprano para que adquiera su arbolito y pueda sembrarlo. Marcela, una pregunta más. Dime, hasta Carlos. las 8:30 repartiendo arbolitos, pero ¿habrán más actividades después a lo largo de la mañana en la Plaza del Divino Salvador del Mundo? ¿O esto será lo único? Pregunto por el tema del tráfico, ¿no? Porque sabemos que es una zona muy transitada y es de interés para los amigos que están en casa saber si se seguirán realizando actividades, pues celebrando este llamado Día de la Tierra, ¿no? Hoy, Marcela, ¿o terminamos a las 8:30 aquí o habrá más? A las 8:30 ellos estarán acá en el lugar, hasta esa hora ellos se van a trasladar a diferentes puntos. De igual forma, en el Parque Bicentenario se estará realizando otra de las actividades siempre en el marco del Día Mundial de la Tierra. En estos momentos estamos viendo cómo los empleados de la Alcaldía Municipal están entregando los árboles a los conductores que están transitando acá en las inmediaciones de la Plaza Salvador del Mundo. Sin duda, una actividad bastante grata para el medio ambiente y también para la población para que conozca la importancia de cuidar el medio ambiente. Sí, bueno, estamos observando cómo ha iniciado ya este proceso para entregar las plantas a todas las personas que lleguen ahí a los alrededores del Salvador del Mundo. Se pueden llevar su plantita a sembrarla a casa y bueno, a mantenerla viva, a cuidarla. Fíjese que el Papa Francisco ha publicado a través de su cuenta de Twitter que el cambio climático supone uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Para afrontarlo se requiere de la solidaridad de todos. Y aquí es muy importante que hagamos la reflexión, más allá de las acciones que se tomen a nivel gubernamental, más allá de lo que se esté haciendo y de las críticas que podamos hacer nosotros, hay que reflexionar un poco también en lo que hacemos cada uno de nosotros. Desde nuestras acciones en casa también podemos contribuir al tema del cambio climático. Bueno, la tierra, Célida, Lorena, ojalá hagamos algo, pero y si son muy curiosos, entonces también preocupémonos por saber cuánto tiempo tiene de existir la Tierra, cómo se formó y darnos cuenta que la evolución del planeta ha sido apasionante porque en un principio era fuego nada más y luego pasó lloviendo millones de años en el planeta sin conocerla como la conocemos ahora y lleva un proceso evolutivo que estamos ahora como nos encontramos, pero dentro de 100 millones de años el planeta va a ser completamente distinto. Así que bueno, vale la pena saberlo. Sí, y bueno, nos vamos a enlazar ya con Néstor Hernández, que se ha desplazado hasta el Boulevard Venezuela, nos tiene información en desarrollo. Néstor, adelante. Buenos días, compañeros. Efectivamente primero estábamos hablando de una rastra quedada en la zona de La Garita. Sin embargo, otro equipo se va a desplazar hacia ese sector y nosotros hemos atendido otra denuncia ciudadana, ya que acá en el Boulevard Venezuela hay inconvenientes con un hoyo que se encuentra en el sentido hacia Soyapango. Ustedes pueden observar, el hoyo está prácticamente obstaculizando
dos carriles, un carril y medio prácticamente, y los vehículos tienen que hacer una maniobra hacia su derecha para poder circular, gracias a que hay un pasaje en ese sector que pueden ellos movilizarse. Este hoyo lo dejó la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, que desde ayer en la noche, bueno, yo fui testigo, yo cerca de las 10 de la noche circulé por acá y estaban ellos trabajando, incluso estaban haciendo la reparación de una tubería. Sin embargo, pues han dejado esta reparación a medias, porque han dejado acá, no sabemos si ya finalizaron las reparaciones y han dejado acá este hoyo, porque ellos suelen dejarlo así destapado y que otra cuadrilla se dedique a cerrarlo. Sin embargo, acá sabemos que el Boulevard Venezuela diario mueve a miles de automovilistas y está generando bastantes problemas con sentido hacia Soyapango, que no es el sector no es el sentido más concurrido, pero sí, debido a este hoyo está muy complicado el paso. Y ustedes pueden ver también muy importante la señalización. Únicamente han dejado 6 palos nada más con cinta amarilla, y que bueno, también muy complicada la señalización para los automovilistas que tienen algunos problemas. Nos han comentado incluso testigos acá en el sector que ya dos motociclistas y 4 automovilistas han tenido pequeños accidentes acá. Ya incluso hay un par de personas lesionadas que han surgido y que han tenido que irse a algún centro asistencial porque han chocado acá en el sector por la falta de señalización, también porque está bastante liso el sector. Ustedes pueden ver en el suelo también hay bastante lodo acá en el sector, así que es de hacer el debido llamado a las autoridades para que puedan venir a cerrar este hoyo, dejar como estaba esto, porque sí está generando bastantes problemas en ambos sentidos también, porque el otro sentido, si bien es cierto, no está bloqueando, pero los automóviles tienen que pasar con mucho cuidado. Van a ver ustedes la cola de vehículos que está circulando acá, es el carril que viene desde la zona de Soyapango, ingresando a San Salvador. Está bastante complicado el paso de automovilistas a esta hora de la mañana debido a este hoyo, a este trabajo inconcluso que ha quedado por acá, que como les mencionaba ya dejó al menos unos 6 automovilistas entre motociclistas y automóviles que han quedado, han tenido accidentes acá y algunos con alguna lesión debido a esto, ya que nos comentaban, uno de los motociclistas incluso se cayó y tuvo esta pequeña lesión. Así que compañeros, este es el reporte de esta zona del Boulevard Venezuela. Bueno, muchas gracias Néstor por la información muy oportuna a esta hora de la mañana, cuando son las 6:23 y muchas personas sé que se están preparando para salir de casa. Si pueden tomar vías alternas, pues mejor, porque ya vieron que está bastante complicado. Importante reiterar la ubicación, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra esto? ¿En qué calle? Para que las personas eviten este lugar y busquen una ruta alterna, como siempre decimos, ¿no, Celia? Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida. Le invitamos a que se quede con nosotros. Gracias por continuar informándose con nosotros. En Casa Presidencial se desarrolló para la primera reunión del Consejo de Sustentabilidad Ambiental. El tema que se abordó fue la escasez del agua. Ante la emergencia que se vive en el país, el Consejo de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad se reunió para analizar las medidas a tomar para hacerle frente a esta problemática. El reto que tenemos es qué medidas vamos a tomar hoy para que El Salvador tenga un futuro. ¿Cuáles son las medidas? La planta de Las Pavas, cambiar los motores en zona norte, sacar el agua del lago de Ilopango, que muchos me han criticado, pero si no pudiéramos quitar el arsénico, el boro, Chile no tendría agua, China no tendría agua, Estados Unidos también no tendría agua en la zona de California. Tenemos unas medidas de emergencia para los primeros 3 meses. En total se van a poner 50 tanques porque esa es la demanda que tenemos de las comunidades. No crean que para mí, como presidente de ANDA, es agradable poner tanques, ni estar distribuyendo agua en pipa. La seguridad hídrica es una de las 8 temáticas que serán abordadas de manera permanente dentro del Consejo, con el objetivo de proporcionar insumos que ayuden a enriquecer y viabilizar la implementación de políticas y planes nacionales. Tiene que ver con cambiar la cultura que hemos tenido en torno al agua. No podemos seguir utilizando el agua potable para regar. No podemos seguir utilizando de forma ineficiente el agua. Debemos hacer reservorios, debemos capturar el agua lluvia cuando hay. Los análisis comienzan, pero desde ya surgen ciertas dudas sobre algunas de las propuestas que se analizan.
ya que algunas podrían también generar otro mal. Tenemos experiencias muy buenas aquí en El Salvador, en el municipio de San Pedro Nonualco. Hay todo un cantón, ¿verdad? Y todos sus habitantes, la única agua que utilizan para consumo y para todo es el agua lluvia. Tienen tinacos, la captan y tienen un proceso de filtrado, ¿verdad? Y es pues un agua de muy buena calidad. Claro que eso lo podemos hacer, pero eso sería ya un paso superior. El Consejo cuenta con 2 semanas a partir de esta reunión para analizar por separado las propuestas que se ejecutarán en unión con alcaldías, ANDA, Ministerio de Medio Ambiente y la población en general. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares. Siempre en este tema también le compartimos un recuento de las medidas que ya se han comenzado a implementar y otras que se están gestionando aún por la crisis generada por la escasez de agua. Por ejemplo, la compra de pipas y colocación de depósitos de agua en zonas afectadas con el desabastecimiento. Además, la construcción de nuevos pozos, solicitar la aprobación de un préstamo para mejorar la planta potabilizadora Las Pavas, y además construir una nueva planta potabilizadora en Ilopango, entre otras medidas que se están implementando ante esta crisis. Y escuchen bien esto, un mejor servicio y reparaciones en las tuberías sería posible, según el presidente de ANDA, si el Ministerio de Hacienda le ayudara a la autónoma en el subsidio que se le brinda a la mayoría de la población. Nosotros no recibimos un solo centavo del Ministerio de Hacienda y sin embargo nos toca dar el subsidio que se le da a la población por el efecto del pliego tarifario y su consumo. En el año 2013 llegó a 102 millones de dólares y el promedio que tenemos en los últimos 10 años son 855 millones de dólares. Si ANDA hubiera tenido 855 millones de dólares en estos 10 años, pues otra cosa hubiera captado, ¿no? Creo que se hubiera podido mejorar cambio de tuberías, como lo hacen en todas las partes del mundo. A mí me preguntan, ¿y por qué no ha hecho cambio de tubería? Pues porque hemos tenido que dar el subsidio, 855 millones. ¿Cómo estás? Bueno, un tema que genera muchas reacciones, de hecho vamos a seguir abordándolo nosotros cuando regresemos, porque tenemos que hacer una pausa y enseguida viene la entrevista de esta mañana. Con nosotros, gracias por acompañarnos en la entrevista de esta mañana, es exactamente las 6 de la mañana con 31 minutos. Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, está con nosotros. ANEP desarrolla la próxima semana un evento importante que ya se ha vuelto de alguna manera pues un evento característico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, me refiero a ENADE 2016. Y bueno, vamos a abordar precisamente esa temática sobre cuáles son los temas que ENADE va a desarrollar durante este evento. También vamos a hablar sobre la elección del nuevo presidente, del próximo presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Entiendo que solo hay 2 candidatos y pues ahí hay una contienda, ¿no? Lógicamente, como sucede, hay una contienda, 2 personas, digamos, que están buscando la presidencia de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Una de ellas, Carlos Guerrero, ex ministro de Medio Ambiente de nuestro país, y expresidente de Casalco, si no me equivoco, y Luis Cardenal, expresidente de la Cámara de Comercio. Así es que, bienvenido Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias Romeo, como siempre un gusto estar en tu programa con tu audiencia. Jorge, hagamos un recuento de ENADE, ¿no? Para darle contexto a la conversación de esta mañana. ¿Cuántos ENADES van ya, por ejemplo? ¿Cuál ha sido la dinámica de estos ENADES? Y sobre todo, es importante evaluar resultados de los ENADES, si se va cumpliendo la agenda, si se va desarrollando la agenda, etcétera. ¿Y a quién se le propone la agenda, sobre todo? Ok, bueno, mira, primero comenzar diciendo que esto comienza en el año 2000, Romeo, o sea que estamos en el año 2016 con nuestra 16ª edición del ENADE. ENADE comienza como un ejercicio de presentar una agenda de país a los 3 poderes del Estado y al país en su conjunto desde el año 2000, y venía respondiendo a las coyunturas que vivía el país en ese momento. Es decir, si en ese momento íbamos a firmar los acuerdos, los tratados de libre comercio, entonces se hablaba sobre ese tema. Que si de repente tenemos un problema de energía y competitividad, nos enfocábamos en ese momento. Allá por el año 2005 se hace
un intento de generar una agenda más de mediano y largo plazo, y en el año 2012 nosotros definimos que todos los ENADE del 2012 al 2024, a menos que el nuevo presidente decida hacerlo diferente, pero del 2012 al 2024 iba a ser todo bajo el mismo tema, que es El Salvador 2024, El Salvador sí tiene futuro. Y te explico por qué. Un estudio de 1999 del BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y varias instituciones salvadoreñas decían que si los salvadoreños seguíamos haciendo lo mismo que hacemos hoy, este será El Salvador al 2025, te decía. Y ese El Salvador 2025 era una foto dramática, con serios problemas. Dijimos, hagamos una agenda, permitámonos ser protagonistas de un cambio en esa visión, y por eso el 2024. Y hoy te respondo a tu segunda pregunta y te hablo de mis casos. 2012, compromiso por la democracia. Nacen los aliados por la democracia, que son hoy un referente para la lucha de la institucionalidad democrática del país. 7 reformas constitucionales, 5 de las cuales son ya parte de nuestra Constitución. Siguiente año, mejorando empresas, transformando vidas. Un recuento de toda la responsabilidad social de las empresas, pero no solo eso, sino llevar al empresario a convertirse en el empresario que El Salvador necesita al 2024. Tercer año, que fue el 2014, El Salvador competitivo, 64 reformas legales que hoy son la base del sector privado al seno del Fomilenio 2, y son los temas sobre los cuales se está hablando. Y el año pasado, como tú recordarás, El Salvador libre de delincuencia, El Salvador con seguridad, que trajimos a Rudolph Giuliani y hizo su ejercicio. O sea que no todos van orientados al gobierno, hubo uno orientado a los empresarios, hubo uno orientado al tema legislativo. Depende de la coyuntura, como dices. Sí, pero siempre con una visión, Romeo, y eso es importante, una visión de a dónde queremos estar en el 2024, es decir, no poder responder a cualquier coyuntura, sino tener un eje de acción que te permita predictibilidad en lo que hacemos. Hoy, el tema de la corrupción, el tema, me decían, bueno, miren, y esto salió por lo de los Panama Papers. No, les digo, si el día que terminamos el ENADE anterior, ese día comenzamos a trabajar el siguiente. O sea que esto no es que uno lo hace 2 meses antes, esto es un proyecto, un encuentro nacional de la empresa privada, son 10, 12 meses de trabajo. Y culmina, claro, en un evento de un día, pero es un tema que se ha venido haciendo hace rato ya. A ver, el tema de hoy es la corrupción, dices tú. Sí, corrupción versus, ¿cómo se llama? Porque por ahí... Honestos versus corruptos. Honestos versus corruptos, ok. Y te digo por qué le pusimos ese tema, porque no queremos que esto parezca de una ideología contra otra ideología, de izquierdas o de derechas, no. Esto es, hay gente honesta en todas partes y hay gente corrupta en todas partes. Entonces, El Salvador necesita que nos unamos los que queremos que las cosas cambien para bien. Y por eso, aunque suena fuerte, pero creíamos que era importante ponerle ese nombre y dejar claro que este es un tema de país y que aquí no hay nada más que eso. ¿Y qué se va a proponer, si podemos adelantarnos un poco, Jorge, en este tema de honestos versus corruptos? Te quiero dar nada más 3 datos que justifican bastante esto, si tú me lo permitís. Según estudio de Naciones Unidas, un cálculo, el costo de la corrupción asciende a más del 10% del costo de hacer negocios en un país. Y el Banco Mundial decía recientemente que el 5% del PIB mundial, no solo está hablando de El Salvador, sino que en términos generales el PIB mundial, el 5% se pierde por la corrupción. Y el Global, esta agencia global, que por cierto fue parte de lo que hablaba la Embajada Americana y el Departamento de Estado, te dice, ahí en alguno de los párrafos dice que Guatemala, Honduras y El Salvador, el Triángulo Norte, del 2003 al 2012, 10 años, perdió 52.600 millones de dólares a causa de la corrupción. Es un estudio que ellos han hecho. Y cuando tú comparas esos 52.600 millones de dólares con el PIB unido de los 3 países, te das cuenta que equivale al 77% del PIB de los 3 países unidos en un año. Imagínate tú, o sea, no estamos hablando de cosas pequeñas o de montos insignificantes. Claro. Y no es solo el dinero que se pierde, Romeo. Cuando existen estas cosas,
se desincentiva la competencia, se hace mal uso de los recursos, se genera burocracia, se reducen las inversiones, se coarta el empleo. O sea, esto es una cadena larga de problemas que no es solo que el ladrón se robó el dinero, no es solo... Y no solo eso es corrupción. Ah, no, por supuesto que no. Ahí hablamos de temas nosotros como por ejemplo una ley con dedicatoria para ayudar a alguien o afectar a otro, porque hay ese tipo de cosas. O que existan resoluciones judiciales y vos no las querrás. O sea, todo eso es corrupción. Ayudarle a... O sea, la lista, Romeo, es interminable, pero lo que tenemos que enfocarnos es cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones y lo más importante, y esto te lo voy a repetir por lo menos 2 veces en el programa, lo más importante es que la sociedad despierte. Le dedicamos un capítulo a estudiar casos como Túnez, como Guatemala, como Brasil, como Egipto, como... No estoy diciendo que sean buenos o que sean malos, es que tenemos que entender cómo, por qué la sociedad en algún momento reacciona, por qué no reacciona a veces, cuáles son las causas, porque te voy a decir algo, los políticos ¿Tú crees que razones para reaccionar hay en este momento? Yo creería que sí. Porque podría ser una causa, ¿no? De que la gente dice, mire, sí es cierto que hay corrupción, pero, a ver, hay niveles, incluso los organismos internacionales lo dicen, corrupción tolerables, dicen, ¿no? Que no debería de haber. Corrupción light. Sí, exactamente. Hay niveles tolerables de corrupción, dicen los organismos internacionales, que no debería de haber nada de corrupción. Pero bueno, puede ser que pero la es que gente no en también todo, esté es que en no en todos ese los, ánimo, ¿no? pero te voy a decir que no en todos los casos es lo mismo. Ajá, claro. Túnez, que fue el primero, antes de Egipto, antes de todo fue Túnez. Un vendedor de fruta de la calle se inmola después de que las autoridades le quitan la fruta con la que llevaba el sustento a su casa. No tiene que ver, tiene que ver con arbitrariedad, con lo que querrás. Entonces, no todos los casos son iguales, Romeo. Hay de muchos temas, entonces hay que conocerlos. O sea, lo que nosotros hacemos es un recuento de lo que ha estado pasando en la sociedad, en el mundo, y es un ejemplo, y tenemos algunas ideas. Tenemos propuestas, hay propuestas que las vamos a compartir y que algunas de ellas con gusto las podemos hablar. Porque ¿el problema es el gobierno actual? No, el problema es, y me le hicieron esa pregunta hace unos días y yo decía, mire, porque tú decías, hay que ver cuál es el problema, entonces habrá que preguntar, ¿el problema es la actual administración, el actual gobierno? A ver, cuando nosotros firmamos los acuerdos de paz, El Salvador, aunque yo no lo firmé, yo siento que el país lo firmó. Los salvadoreños asumimos que como ya se había firmado la paz y ya no íbamos a tener la guerra, el país estaba resuelto, los problemas se iban a desaparecer y nos desubicamos de nuestro rol como ciudadanos. Nos desubicamos de ese seguimiento que otros países y otras sociedades le daban a sus funcionarios para ir poquito a poco, porque esto es un proceso. O sea, lo que nosotros estamos proponiendo ahorita no es que mañana vamos a amanecer un país libre de corrupción, esto es un ejercicio de largo tiro. Entonces, nos descontinuamos, empezamos a asumir que ahí los dejáramos a los políticos hacer lo que quisieran, que ellos estuvieran haciendo las instituciones que quisieran, que funcionaran como fuera, y entonces la corrupción, la falta de dar cuentas, las legislaciones inadecuadas, las instituciones encargadas de transparencia que no funcionaban, se fue haciendo el día a día y un día despertaste diciendo, wow, hoy sí estamos mal, qué problema el que tenemos. Entonces dice uno, porque también lo he escuchado, ¿y qué vamos a hacer ahorita? Ir a poner la queja no sé dónde, ir a decirle no sé quién. Entonces la gente como que se va acostumbrando a vivir en eso. La inseguridad, ya nos acostumbramos desgraciadamente a vivir con 21 homicidios diarios, ya la gente lee el periódico y no se inmuta ante eso. No podemos acostumbrarnos. Almagro, el secretario general de OEA decía, palabra de él, hay que desestupidizar a la sociedad, porque la sociedad se mete en su metro cuadrado y se olvida el resto y no podés tener desarrollo, progreso y salir adelante si no te preocupas aunque sea un poquito de lo que pasa. ¿Qué significa desestupidizar?
Él la decía, sociedad salga de lo estúpido. Él decía, bueno, acuérdate que cada país Sí, claro, yo sé. tiene connotaciones. Digo, sociedad que no protesta es sociedad estúpida. Sociedad que no exige, sociedad que no protesta, sociedad que no se involucra. Ajá. Él decía, cae en... Bueno, te estoy diciendo... Sí, bastante fuerte el término, ¿verdad? Sí, pero Oye, Jorge, cuando tú dices dejamos que hicieran lo que quisieran, ¿verdad? Hasta cierto algunas punto, instituciones hasta cierto punto. Es importante, bueno, estamos hablando en el marco de los temas que sin duda se han discutido y se van a discutir, digamos, en ENADE, ¿no? Cómo las instituciones se han venido fortaleciendo o no se han venido fortaleciendo o debilitando. Pero bueno, cuando se afirma que se ha dejado hacer lo que ellos quieren, no es restarle mérito también a los partidos políticos que tienen pesos y contrapesos. Yo sé que Arena hace un papel importante en la Asamblea Legislativa, en los demás partidos como el PDC, aunque no tienen muchos diputados, pero vaya, hacen, ¿no?, su trabajo de peso y contrapeso. De hecho, entiendo yo que el mismo ANEP dice, o la misma ANEP dice, mire, muchas de las cosas que ha querido hacer el FMLN no se han hecho porque están los demás partidos. Digo, entonces no es como restarle mérito al trabajo de peso y contrapeso que hay en la Asamblea Legislativa, entre otras instituciones. A ver, eso es válido para ciertas cosas, pero no para todo, Romeo, y te explico. Por ejemplo, dentro de un gobierno, el que sea, vos tenés tus ministros, tenés tus secretarios, tenés la gente que está en tu gobierno. Si esta persona, por alguna razón, actúa mal o desarrolla mal su trabajo o no lo hace correctamente, tenés una instancia básicamente que es, o vas a poner una demanda al contencioso administrativo o lo vas a demandar a la Corte de Cuentas. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución? Que eso se debía haber hecho antes, durante y después, pero como ningún gobierno lo hizo, entonces aquí viene después la Corte de Cuentas, cuando lo hace, ¿verdad?, porque no siempre lo hace, viene después a decirte, fíjese que parece que fulano de tal hace 3 años se robó algo, y puede ser que sea cierto, pero ¿por qué no nos acostumbramos y no lo exigió ningún partido político y nadie hizo nada al respecto, que como dice nuestra Constitución, esto se evalúe antes, durante y después de un proceso? Un caso. Segundo caso, la idoneidad de los funcionarios de segundo grado. Hoy que la sociedad se ha metido, hoy que la sociedad está en Twitter, hoy que la sociedad está en Facebook, es que empiezan a poner, miren tal cosa, miren tal otra. Esa es la sociedad. Sí, si no fuera la sociedad, Romeo, yo te aseguro que aquí tendríamos muertos cargando ataúdes. O sea, no pasarían muchas cosas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Si no fueran las redes sociales, como decimos, de hecho, aquellos que gobernaron durante el periodo que no hubo redes sociales, que le den gracias a Dios. Saber si estuvieran presos o saber qué hubiese pasado con ellos también realmente. Pero vaya, fíjate lo que tú estás diciendo. ¿Cuál es el efecto entonces? Más que la red, es la sociedad que se involucra. Entonces, por eso te estoy diciendo que siempre cuando no hay una sociedad activa, por redes, por lo que querrás, pero una sociedad activa, entonces lo que sucede es que los políticos van hasta donde pueden llegar. Claro. A ver, tengo que preguntarte, Jorge, cuál es tu opinión, ¿no? Y cómo justificas, por ejemplo, el tema de cómo ANEP ha venido ayudando a hacer gobernabilidad. Para nadie es un secreto que la Asociación Nacional de la Empresa Privada es una institución importante para consolidar la democracia, como lo puede ser la Fiscalía, como lo puede ser la Corte Suprema de Justicia, etcétera, pues las instituciones del Estado como tal. ¿Cómo justifican ustedes el hecho de estar contribuyendo o en qué han venido contribuyendo a la gobernabilidad? Porque algunas veces se percibe, y tú, a propósito de que mencionas las redes sociales, pues ahí escucha uno de todo, ¿no? Cualquier atrevido escribe cualquier cosa también y bueno, y te ofende, ¿ya? Es parte del ejercicio democrático, ¿verdad? Y ahí estoy y sigo aunque me ofendan porque... Ya, pero eso sirve incluso para fiscalizar tanto al gobierno como también a la empresa privada, el papel que hace, ¿no? Claro. ¿Qué respuesta le das a la gente que precisamente ha venido diciendo, mire, como que la ANEP no es tan propositiva en algunos temas? A propósito de estos temas que se van a tratar en ENADE, por ejemplo. Vale, a ver, gracias por la pregunta, porque ahorita que ya voy de salida de ANEP, creo que me cae bien que me hayas hecho esa pregunta. Fíjate que primero hay que entender cuál es el rol del empresario en cualquier país del mundo. El rol del empresario es, aparte de cumplir la ley, actuar con moral y con ética, aparte de eso, tiene que producir riqueza en un país. Ese es el rol del empresario, producir riqueza.
generar empleo, traer inversiones, competitividad. Ese es el rol del empresario. Aparte de eso, por añadidura, hace responsabilidad social empresarial, hace actividades con la comunidad, con el medio. Está bien, fabuloso. Nosotros vamos todavía un paso más adelante. ANEP primero no es una gremial empresarial. ANEP es una cúpula del sector privado que tiene un rol político. Para eso fuimos creados, está en nuestros estatutos desde 1966. ¿Por qué? Porque no todos los problemas que aquejan a un país se resuelven en el área económica o en el área del quehacer empresarial, sino que la mayoría de problemas que son transversales para todos los salvadoreños son de carácter político. ¿Qué me refiero? La seguridad jurídica, la estabilidad política, la institucionalidad democrática, no suenan a cosas de empresarios, suenan a cosas de políticos, son de políticos. Entonces, habiendo explicado eso, ¿qué hemos hecho nosotros para ayudar en esas áreas? Y te voy a hablar de mis 5 años, aunque mis antecesores, los expresidentes, todos participaron y todos colaboraron. Pero te digo, nosotros en el 2012 propusimos 7 reformas constitucionales que buscaban ¿qué? Que la fiscalía funcionara mejor, que la gente pudiera votar con papeletas, con caras plurales, cruzados. Todo eso viene de las propuestas del ENADE del 2012. Lo que pasa es que a veces en el día a día se nos van olvidando el trabajo que se hace. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las elecciones de segundo grado, que los funcionarios no sean partidarios. Estaba ahí, que cómo vas a elegir a la Corte de Cuentas, a la Fiscalía General de la República, la transparencia de los partidos políticos en tema de los fondos que reciben. Todas esas cosas, claro, los políticos no les gusta, pero eso es lo que es la base de la gobernabilidad, Romeo, si tú tienes esas piezas en su lugar. Luego las reformas, 64 reformas legales. Tú sabes que el ENADE de 2014 de competitividad, nos sentamos con 226 sindicatos laborales y con 9 abogados penalistas, administrativos, constitucionales, y revisamos todas las leyes del Salvador, Romeo. Sí. Y dijimos, miren, estas leyes no están funcionando, hay que modificarlas. Estos son aportes. Yo me atrevo a decir algo, ninguna institución da la cantidad de aportes que ANEP ha estado dando al país. Que los hagan o no los hagan son otros 10 pesos, pero que se han estado dando, te lo puedo garantizar, y lo hemos hecho porque queremos que este país salga adelante. ¿Cómo describes tu estilo en estos 5 años, no? 5 años. En la Asociación Nacional de la Empresa Privada. ¿Cómo ha sido tu estilo? Porque, bueno, cada quien le pone su sello particular, eso sí es cierto, a las instituciones que está dirigiendo. Por ahí el debate es que la ANEP debería ser, como tú lo acabas de decir, menos política, ¿verdad? Meterse menos en la esfera política y dedicarse más, como dice el dicho zapatero, a tu zapato, ¿no? ¿Cómo ha sido tu estilo, pero además, cómo crees que debe ser, a manera de consejo esto, para quien sea el próximo presidente de la ANEP? A ver, si no nos metemos en política, cerremos ANEP, porque para eso fue creada. O sea, eso no puede ser. Para eso, y por eso está la diferencia entre las gremiales, Romeo, las gremiales y la ANEP. Las gremiales, Camagro ve los temas agrícolas, Avanza los temas de los bancos, AmCham los temas de las empresas americanas, pero ANEP tiene que ver los temas de todos, y esos son políticos. No políticos partidarios, pero sí políticos. Mi estilo, me apasiona lo que hago, me gusta lo que hago, y estoy convencido que los principios de una sociedad libre no se negocian. Yo he estado sentado en mesas donde presidentes le piden a su sector privado negociar los principios de una sociedad libre y han aceptado. Pero yo decidí que eso no podía ser, porque eso sería hacer negocio hoy y sacrificar el futuro del país. Fíjate qué irresponsable sería que un presidente de ANEP se sienta con un presidente de la República y el presidente de la República le dice, mire, usted y sus amigos empresarios vayan a hacer negocio. Yo no los voy a fregar, no les voy a pasar leyes complicadas, no los voy a estar molestando, usted haga pisto, pero a mí me deja tomarme todo el poder que yo me quiero tomar o hacer todo lo que yo quiera. Claro, si vos sos un empresario irresponsable, privilegias eso y te vas a hacer negocio. Pero ¿y el país? ¿Y tus hijos? ¿Y los míos? ¿Y el futuro del país? ¿Y la institucionalidad democrática?
la perdiste. Si nosotros hubiéramos sido irresponsables, hubiéramos callado ante los abusos, hubiéramos cedido ante las presiones y hubiéramos aceptado cualquier cosa. Los estilos, lo que querrás. Soy firme en mis principios, con la cabeza en alto. Puedo decirte que jamás violenté los principios que yo juré defender al seno de ANEP. Y te voy a decir otra cosa importante. Yo no creo en los consensos. Creo que los consensos te generan un tanto de mediocridad, porque poner de acuerdo a todo el mundo es difícil. Yo creo... ¿Hablas por lo que está pasando en la ANEP ahora? No. ¿Por lo que viene? Hablo por lo que está pasando en el país ahora. Te explico por qué. Yo estoy de acuerdo en que hay que escuchar a todo el mundo, poner en la mesa todas las posiciones y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esta es la posición y hay que hacer lo correcto. Pero querer quedar bien con todo el mundo o querer hacer la mitad de lo de este y la mitad de lo del otro, te genera decisiones incorrectas. Pero amén de que no creo en el consenso, jamás en mis 5 años tomé una decisión en ANEP que no hubiera sido de consenso. Nunca. Todas las decisiones, ¿nos vamos a enfrentar a este tema? Sí, sí. Si había uno que decía que no, hasta ahí llegaba la discusión. O sea que te lo puedo decir con seguridad y enfrente de las cámaras, todo lo que ANEP hizo estuvo avalado por todos los que ya estuvimos sentados y luego vendrán los estilos y las formas que esos platicamos con un café otro día. Sí, claro. No, vamos a platicar en el próximo bloque porque tenemos que hacer una pausa comercial y hablamos de los estilos y a manera de consejo, como decía, para el próximo, quien resulte, ¿no? Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Y vamos a detenernos un poco en la elección también de eso, que es importante. Y quizás un poco más sobre ENADE, ¿no? ¿Quién viene, los expositores, etcétera? Volvemos en breve. Claro, muy bien, estamos de regreso conversando con el presidente de la ANEP, Jorge Dabú, está con nosotros. Y antes de pasar al tema de la elección, de la próxima elección del presidente de ANEP, vamos a hablar un poco también de 3 aspectos importantes, que es las propuestas que se generan o se van a generar a partir de ENADE 2016 para 3 sectores. El sector gobierno o Estado, si usted quiere, el sector empresarial y el sector de la sociedad civil, ¿no? Me interesa mucho el tema si quiere comenzamos, para mí es mucho más interesante, digo, el tema de la participación de la sociedad civil. Bueno, a ver, solo 30 segunditos. Sector empresarial, donde hay corruptos, hay corruptores. Hay empresarios que no actúan bien, pueden ser pocos, pero no actúan bien y eso empaña a los demás y eso no puede ser. Las 50 gremiales vamos a adherirnos a un código de ética empresarial que ha sido trabajado con CIPE, que es la Comisión Interamericana de Private Enterprises de Estados Unidos, y con la OIT, y se va a permear hacia abajo para crear esa conciencia al seno del sector privado. Sector gubernamental, un montón de propuestas al Estado, la Providad, la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, y si quieres después volvemos a eso. Sí. Y luego en la parte de la sociedad civil hay algunas propuestas y te comento una de ellas. En varios países, esto no es invento nuestro, ya en varios países existe una comisión de la sociedad civil que está electa, puede ser electa por ejemplo por la Asamblea Legislativa y decidida inclusive por la Asamblea Legislativa, pero que tiene un rol constitucional y en otros casos solo legal de vigilar por cómo llegan los recursos al Estado y cómo se administran. Ahí pueden participar las universidades, los sindicatos, los tanques de pensamiento, la empresa privada, y lo elige la Asamblea Legislativa. Ellos pueden tener 200 nombres y dicen este va de las universidades, no importa, pero es la sociedad civil que tiene sus representantes activos, vigilantes, de que los recursos del Estado se administren bien. Ayer ¿El rol es más de denuncia en ese caso? Fíjate que no, es de prevenir, porque el de la denuncia lo puede hacer cualquiera cuando ya se robaron algo. Esto es para prevenir, decirle, mire, espéreme, usted ha recibido estos recursos y ¿qué pasó? Aquí no se ve que se ha transferido a dónde está el dinero. Es al revés. Esto es algo que no existe ahorita porque en El Salvador, 5 años después venís a decir, fíjense que fulano de tal se robó no sé qué. Entonces eso es ex post, esto es antes. Esto es para tratar de evitar, Romeo, que eso suceda. Por eso es bien importante porque es una cosa que no existe,
que no la tenemos, que otros países lo tienen y ayudan a reducir dramáticamente los casos de corrupción, porque cuando vos tenés alguien que está viendo estos temas, evitas. Ese es uno de los... Y no es esto, Jorge, solo para terminar sobre este tema de la participación de la sociedad civil, no es esto, tratar de sustituir roles de instituciones que están precisamente para eso. Por ejemplo, tú decías, mire, Corte de Cuentas no es para auditar después ni para dar finiquitos después. Corte de Cuentas es precisamente para ver durante y después incluso, ¿no? Pero ahí estamos asumiendo un mundo ideal donde todas las instituciones hacen lo que hacen. Te voy a dar otro ejemplo. Hace, si no me equivoco, 2 años, hubo una resolución ante una demanda que se puso a la Sala de lo Constitucional que decía, el fiscal general de la República no puede ser el único investigando un delito, no puede tener el monopolio. Y entonces viene y le dice a la Asamblea, legisle. La Asamblea se lo pasa al fiscal y se legisla, pero lo que se legisla básicamente no funciona, porque te dice, sí, cómo no, mire, después de 2 años de que yo no he hecho nada, usted venga a pedirme y después de 6 meses yo le contesto si le doy otros 2 años. No sirve. Nosotros estamos proponiendo un mecanismo, ¿para qué? Ahí está la Fiscalía. La Fiscalía tiene que investigar, o el fiscal en turno. Si pasa un periodo de X tiempo y no hay ciertos avances, tú podés ante un juez solicitar ser tú quien lleve con tus abogados un caso, por ejemplo. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas, nadie está sustituyendo a la Fiscalía, nadie está sustituyendo a la Corte de Cuentas, pero cuando la sociedad civil le genera presión a las instituciones, hacen que las instituciones aceleren el paso. ¿Qué pasó en Guatemala con la CICIG? Ahí es una institución internacional, pero la institución internacional le está diciendo al fiscal en Guatemala, hey, mire lo que me encontré, mire lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía en Guatemala? Actúa. Entonces, esas presiones en el marco de la ley, nosotros no estamos hablando de revoluciones, ni de violar la ley, ni nada. Estamos diciendo en el marco de la ley, esas presiones de la sociedad civil, Romeo, son valiosas para que las instituciones aceleren el paso. Propuestas para el Ejecutivo, bueno, para el Estado. Para el Estado, ¿no? Para el Estado. Te comento, por ejemplo, hablamos de la ley de partidos políticos y cómo estos son financiados. El día de ayer se estaba cerrando un caso en donde se había exigido que uno de los partidos políticos develara quién los está financiando, porque ese partido político, por ejemplo, en su campaña, que fue de varias decenas de millones, dijo que 8 millones de dólares había gastado. Era el PDC, ¿no? Si mal no recuerdo. Me evito los nombres. La cosa es que esto le ha pasado a todos los partidos, porque a todos les han metido demandas y ninguno da cuentas. Aquí no es cualquier partido. Entonces, cuando tú has tenido diputados involucrados en narcotráfico, porque ya tenemos casos, diputados involucrados en ilícitos, funcionarios involucrados en ilícitos, tú tenés que conocer como ciudadano quién está pagando o quién está aportando. No hay ningún problema que vos y yo le regalemos a cualquier partido $500 o $200 o $50, siempre y cuando las cosas queden transparentemente. Eso no está funcionando a menos de que hay una ley de partidos políticos. El tema, por ejemplo, del Código Procesal Penal para las víctimas de los delitos, en el caso de que te estaba explicando anteriormente de la Fiscalía General de la República. La ley de enriquecimiento ilícito, de probidad, la ley de probidad que venía de 1940 y pico, que no funcionaba, se reformó y se les olvidó poner una pieza trascendental en esa reforma, el juicio civil, que no se puso en la reforma. Entonces se ha metido una demanda de inconstitucionalidad, hay que hacer una nueva ley. O el tema de extinción de dominio, ¿no? O el tema de extinción, o sea, todas estas cositas, Romeo, cuando vos las vas sumando y las vas poniendo en un rompecabezas, te das cuenta que estás armando un rompecabezas que tiene que ver con la transparencia en el país. Entonces, hay reformas sobre esto. Te pongo otro ejemplo que está del lado de los empresarios. Las licitaciones públicas. Nosotros estamos proponiendo la subasta inversa. ¿Cómo funciona esto? Viene un ministerio y dice, ¿sabe qué? Yo, Ministerio de Obras Públicas, necesito comprar 30 pickups. Me estoy inventando. Mi presupuesto son $3 millones, lo que sea. Aquí está. Estas son las 5 empresas calificadas, precalificadas, que tienen pickups, ¿verdad? Y ustedes
online, en el mismo momento, en la misma mesa, van a empezar a pujar para abajo la oferta. 3 millones, 2.9, 2.8, 2.75, 2.6, ¡pum! 2.6. Ahí acabó la. Esa es la mejor oferta que el Estado pudo obtener para esa compra. Porque ahí topaste hasta donde se puede llegar con el precio. Pero no solo eso. Aquí se han dado casos en donde sale una oferta y entonces cuando lo empiezan a leer los competidores dicen, mire, si esta computadora que usted está pidiendo solo la vende Juan Pérez, nadie más vende esa computadora. Entonces, cuando vos tenés un ejercicio de este tipo, eso se resuelve antes. Porque cuando ya llegan los 5 a sentarse o los 10 a sentarse, ya todo es volado, ya lo resolviste. Y esa es una pura licitación al mejor de los precios. La bolsa de productos agrícolas en El Salvador funciona así. Y pero le ha ahorrado... a veces, Jorge, hay empresas muy especialistas y que nadie más distribuye bueno, está bien, productos, pero ¿no? esa no es la regla, esa es la excepción a la regla. El 80-20, Romeo, mira, en casos, y me lo ha comentado el presidente de Volpro, me dice, mira, hay casos en donde el gobierno gastaba 30, 40 millones en un producto, la lleva a la bolsa y gasta 15, 20 millones, 25 millones. O sea, son ahorros dramáticos, no te estoy hablando que te vas a ahorrar 5 pesos, te vas a ahorrar un montón de dinero. Entonces, ese tipo de cosas estamos proponiendo para todo, Romeo. O sea, aquí hay propuestas para cómo gastar, para cómo recibir, para cómo administrar y para cómo legalizar las cosas que se... Y cuando dices para cómo recibir, ¿te refieres a qué aspecto? A que, como por ejemplo, si vos designás los presupuestos que van a ser ocupados en el país, te pongo el ejemplo de eso, los letes. Los letes en el país se ocupan inconstitucionalmente. Los letes están diseñados para que cuando no les alcance el pisto, de aquí a mayo que cobran los impuestos, porque en abril nos cobran los impuestos a todos, si de aquí a mayo les falta dinero, ocupan letes de corto plazo para salir de los problemas y después cuando recibís el dinero tenés que cancelarlos. Aquí no. Aquí los ocupan 364 días y a los 364 días van a arreglarse a la asamblea y los pasan a términos de largo plazo, a préstamo. Eso es inconstitucional. Entonces, eso es cómo reciben ellos el dinero. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de cosas... ¿Es inconstitucional cambiar el plazo de la deuda? No, es inconstitucional. Lo siguiente, vos tenés que proyectarlo en el presupuesto. Jamás se proyecta en el presupuesto, sino que ahí vemos después cuánto voy a ocupar. Lo tenés que ocupar, dice la Constitución, de manera de corto plazo y solo para resolver sus problemas de flujo de caja hasta que recoge los impuestos. Tampoco se ocupa de esa forma. El plazo máximo es 364 días. ¿Qué es lo que hacen ellos? A los 365 días, que es un año, a los 364 le hacen un rollover y siguen con la tarjeta de crédito. Entonces, ese tipo de cosas están al margen de la Constitución. Entonces, todo esto, Romeo, y ahí, aquí pudiera pasar yo todo el programa, pero te quería dar estas ideas porque quiero que te des cuenta que aquí hay cosas para el Estado, para los privados, para la sociedad. Todos tenemos que ser parte de la solución. Aquí no hay alguien que pueda decir, yo en esto no me meto. Tenemos que meternos todos. Hablemos de la elección del próximo presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Hay 2 candidatos, Carlos Guerrero, que es un exministro de gobiernos del Partido Arena, ex presidente de Casalco, ex ministro de Medio Ambiente, y Luis Cardenal, también ex candidato a la alcaldía municipal de San Salvador, ¿verdad? Luis Cardenal, y ex presidente de la Cámara de Comercio. 2 personas, pues lógicamente conocemos de alguna manera su trayectoria. Jorge, ¿te decantas tú por alguno de ellos? Mira, yo lo he hablado en los últimos 3 comités ejecutivos nuestros, que son todas las semanas, hemos dedicado 1 hora a hablar de este tema. Yo lo que he expresado, porque no me corresponde y no lo voy a hacer, decantarme por ninguno, porque ambos son directores de mi junta directiva y a ambos los aprecio como amigos. Pero descalificar uno, digo, no estoy diciendo que sea tu caso, pero descalificar uno de los 2 también es decantarse por otro, de alguna manera. No solo Así decir a es, este apoyo. Cualquiera. O sea, cualquiera de los 2 casos, por acción o por omisión lo puedes hacer. Lo que yo he reclamado, y eso sí lo he reclamado y lo vuelvo a hacer aquí públicamente, es que el gobierno u otras personas de afuera se quieran meter en algo que no corresponde. Hemos escuchado de parte de presidentes de las gremiales
de ministros o de funcionarios que pudieran estar llamando, presionando, tratando de influir en lo que es un ejercicio netamente empresarial. Y yo no voy a decir que son para uno o que son para el otro, porque puede haber gente que hable de los dos lados o gente que quiere generar presiones de los dos lados. Pero el Estado sí definitivamente no puede patear esa línea, porque eso inclusive por acuerdos internacionales eso se llama injerencia sobre las comisiones tripartitas o los temas tripartitos que tienen que ver con los sindicatos laborales o con las gremiales empresariales. Hay acuerdos internacionales de OIT donde el Estado no se puede meter en eso. Entonces eso es lo que yo he dicho y lo he dicho varias veces. Y lo segundo que yo sí he dicho es que estilos, Dios nos hizo diferentes a todos. A ver, pero tú dices que uno de los candidatos está siendo apoyado o ha sido apoyado. No, yo estoy diciendo que el Estado se está metiendo a tratar de influir, a tratar de presionar. ¿A favor de uno de los candidatos? A favor de alguno de ellos, me imagino, pues yo no estuve en esa reunión, en esa llamada, yo te estoy diciendo lo que los presidentes me han llamado a mí para decirme a mí, que han estado sucediendo esas cosas. Bueno, eso es por un lado. Bueno, no, y no solo eso, por ejemplo, ahí salió, por ejemplo, algunos funcionarios que han salido en la televisión. A mí que me digan lo que quieran, porque el tiempo es el mejor juez, el juez más independiente de quién tenía la razón en algunas cosas. A mí que me digan lo que sean, pero que ataquen a ANEP o su institucionalidad, yo no lo puedo permitir. Entonces, el otro tema que yo sí he dicho, Romeo, es que este es un momento en el que hay cosas que no se deberían cambiar o negociar. ¿A qué me refiero? A que los principios de una sociedad libre están muy por encima a los intereses sectoriales o particulares. No podés, sentado en la silla de ANEP, escoger qué sector, qué persona o qué negocio es ganador y qué sector, qué persona o qué negocio es perdedor. Si tú bajas de los 5.000 pies de altura de los principios de una sociedad libre y te vas a nivel de piso y te metes en la realidad de cada uno de los sectores, te vas a equivocar. Y te vas a equivocar porque cuando hay un sector que tiene una necesidad o un problema, va a haber un sector. Nosotros tenemos 51 gremiales empresariales, 40 subsectores de la economía, 15.000 empresarios. El día que tú querés resolver el problema de un empresario o de un sector, te vas a equivocar. O sea, la clave es no bajar. La clave es ayudarlos a todos transversalmente para que vos no te generes división adentro de la institución. Romeo, yo lo que estoy hablando es la fortaleza de ANEP. ¿Sabes cuál es? Que cuando el gobierno necesita que los bancos le den dinero, va con una gremial de ANEP y platica con Avanza. Que mire, que ayúdenos en el programa de la semilla, va con las gremiales de ANEP y hablamos de las semillas. Y cuando tal cosa, vamos. Y es porque así estamos aglutinados. Esa unidad, Romeo, es la que te garantiza la institucionalidad fuerte, la institucionalidad clara, pero más importante, la visión transversal. Tú no puedes, si vos tuvieras 51 hijos, como la gremial, 51 gremiales, la institución como 51 gremiales, no podés escoger de uno o de otro. Tenés que velar por todos, de la misma forma. Y entonces eso aplica en ANEP. Tenés que hacerlo de esa forma y eso solo se puede hacer, y lo subrayo en negrilla, cuando vos estás poniendo adelante los principios de la sociedad libre y dejando abajo los intereses de los sectores. Eso es indispensable. ANEP, dices tú, debe mantener, Jorge, una posición crítica, política. ¿Sí? Política y crítica, sí, de las cosas que no estén bien. Claro, es que fuimos creados, Romeo, para trabajar en ese bulevar de los temas políticos. El rol nuestro, fíjate bien, cuando hay un problema de aduanas, ¿quiénes salen en un problema de aduanas? Sale la Cámara de Comercio, la Asociación de Distribuidores, la Asociación de Industriales, y salen ellos y van a atajar el tema. Si ese tema, por ejemplo, se les sale a ellos de la mano y tienen un problema con el ministro, con ataques, con algo, entonces ANEP va y los apoya. Pero no es la primera instancia ANEP para ir a hacer eso. ¿Me entendés? ANEP tiene que estar viendo
la institucionalidad, lo que te decía antes, la institucionalidad, la seguridad jurídica, es una división de roles que es independiente. Entonces, mi consejo para quien sea el próximo presidente es que mantener con claridad compartimiento para el rol de ANEP es indispensable para mantener la unidad empresarial. Oye, Jorge, no sé si es la primera vez, y de verdad que no estoy enterado sobre esto, ¿no? No sé si es la primera vez que hay dos candidatos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y a ver cómo va a terminar la ANEP en esta elección. ¿Por qué? Porque si hay dos candidatos, podría intuirse que hay dos visiones de cómo debe manejarse la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y cuando hay dos o más candidatos, generalmente, digamos, quedan algunas fisuras, ¿verdad?, que podrían convertirse más adelante, podrían convertirse más adelante en un problema para la gobernabilidad dentro de la misma institución. Mira, hay, según mis cálculos, porque lo estaba revisando la otra vez, fueron 3 o 4 veces que han habido dos candidatos. Lo que sucede es que no había tanta exposición pública del tema, pero el último ejemplo fue Carlos Enrique Araujo con Lico Colorado, con Federico Colorado. Eran dos candidatos que compitieron. Lo que pasa es que en todas las ocasiones anteriores, el acuerdo entre los candidatos era, mira, vamos a hablar con las gremiales, recojamos apoyos, y el que tenga más apoyo se queda, y el que tenga menos apoyo se retira. Uno desiste, sí. Y es una forma, a mí me parece, yo pensé que así se iba a hacer en esta oportunidad, pero... ese es el nuevo ingrediente en esta elección, ¿no? Eso es lo único nuevo, no hay nada más. Que uno de los candidatos, en este caso Carlos Guerrero, dijo, no, yo quiero llegar hasta el último día, y bueno, tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Es el que tiene menos apoyo, según tú, Carlos Guerrero? No lo sé. Cada uno dice que tiene los apoyos que tiene, no sé quién tendrá, o sea, yo no he visto ellos son los que andan en gira, yo estoy viendo el ENADE, yo estoy viendo otros temas, pero a lo que yo quiero llegar es que la única diferencia es que esto ha sido más público y que se va a llevar hasta el último día. Pero hemos tenido 3 o 4 casos, y el último, como te digo, con mi antecesor, con Carlos Enrique Araujo. Es más, cuando Carlos Enrique Araujo salía, estábamos él y yo que íbamos a entrar al proceso, y el proceso inició. Sí. Pero después él dijo, mira, fíjate que la verdad que yo estoy en otras cosas, ni siquiera llegamos a contrastar quién tenía más apoyo, nunca se llegó a eso, no lo hicimos, sino que él se retiró antes y dijo, no, miren, yo no voy a seguir, tengo mis compromisos, y ahí se acabó todo. Entonces, esta elección es bien, importante. A ver, para nadie es un secreto que Luis es muy amigo tuyo, ¿no? Los dos son amigos. A ver, Luis lo conozco. Creo que un poco más Luis. ¿verdad? Lo conozco desde hace mucho tiempo. Es que ¿eso no va a influir a la hora de elegir al presidente de la ANEP? No, te voy a explicar, esa es otra buena pregunta. Porque ahí salió en un periódico una cosa que estaba mala, y yo se lo dije a la gente del periódico. No existe, fíjate bien lo que te voy a decir, un proceso más transparente que el que hacemos nosotros, y te voy a explicar por qué. 50 gremiales, ¿eh? Cada candidato va a las 50 gremiales a exponer su visión, su propuesta, etc. No es el presidente de la gremial el que decide, sino que la junta directiva de cada gremial hace su elección interna, levanta un punto de acta y le entrega al presidente el punto de acta, y el presidente va con su punto de acta a la elección. O sea que el presidente no puede cambiar lo que está ahí. Y cuando llega ahí, le das una papeleta de votación y su punto de acta, y usted se queda ahí sentado. Vaya, ¿quién va con fulano de tal? Aquí está mi papeleta de votación y aquí está mi punto de acta, y lo entrego. O sea, no hay forma de que eso no sea correcto. Es más, lo que sería incorrecto es que lo hagas secreto, porque entonces yo puedo tener un punto de acta que dice A, y yo, que soy chero tuyo, voto por B. A eso sería incorrecto, votar secreto. Pero votar con el punto de acta de tu junta directiva, tenemos que ser ejemplo de transparencia, de hacer bien las cosas y de hacerlo en base a lo que pensamos y lo que decimos. Ya. ¿Cómo ha sido la gestión de Luis Cardenal como presidente de la Cámara de Comercio? Los dos han generado al seno de sus sectores el trabajo que en sus sectores les corresponde hacer. Hay una diferencia en las gremiales, no en las personas. Las gremiales. Casalco, por ejemplo, está en el área de la construcción. Correcto. La Cámara tiene comercio, industria, turismo, transporte, banca. O sea, la Cámara es más amplia en su quehacer. Pero eso es un tema de la institución, no estoy hablando de las personas.
pero pues, sencillamente eso te genera a veces que tengas visiones diferentes de cómo hacer las cosas, pero eso es un tema, repito y reitero, yo no elijo, por cierto, yo no elijo, yo no voto. A mí no me corresponde. Esta elección es la próxima semana, ¿no? El jueves. El jueves 28. Después de NADE, exactamente. 2 días. ¿Cómo es así específicamente el proceso de votación? Como te lo acabo de describir. Así como te lo acabo de describir. Es ese día que va a llegar. Se ve si tienen los apoyos o no tienen los apoyos. Llegan con sus credenciales, llegan con su punto de acta. Mire, yo soy el presidente de la gremial ABC. Aquí está. Hay un abogado que verifica todo eso. Vaya, ok. Su punto de acta, téngalo en la mano. Y este es su paleta de votación. Votan, le recoge la paleta y le recoge su punto de acta y ahí queda. O sea, más transparente que eso, imposible. Y de ahí sale ya el que tenga la mayoría simple ahí gana. Jorge, 51 gremiales de distintas. O sea que hay 50, el máximo de votos que podés tener, Romeo. ¿Con cuántos gana, por ejemplo? Si llegaran los 50, 26. Si llegaran los 50, ¿verdad? O sea, la mitad más uno, pues 26. ¿Cómo es? Sí, 26. Como tú decías, esta es la primera vez que se da ese tipo de situaciones, que llegan 2 candidatos. En el camino, anteriormente en el camino ha desistido uno de los candidatos. 4 veces hemos tenido 2 candidatos, solo una vez. ¿Todavía tienes la esperanza de que pueda suceder eso? Faltan algunos días. Las esperanzas serán de ellos. Yo termino mi periodo, ellos comienzan el de ellos. Mira, lo más importante aquí, Romeo, y lo hablábamos contigo fuera de cámaras, es que el 28 de abril las gremiales deciden a quién quieren que siga administrando ANEP. Y el 29 tenemos que amanecer ya las 50 gremiales otra vez trabajando, otra vez enfocados, otra vez participando en el quehacer, porque eso es lo que corresponde. Aquí no hay, yo creo que se ha dramatizado un poco porque hay intereses y hay visiones y hay propuestas, pero eso es... ¿Y qué sucede? Intereses y visiones dentro de los mismos empresarios. De los candidatos, pues. Claro. Entonces, eso es normal. O sea, yo siento que es normal que a veces se le quiere dar algún... No vale la pena. El país... Que pueda quedar alguien con golpecitos y finalmente esto significa lo que te decía. Pero ¿tú crees que lo mejor para este proceso, pregunto, ¿no? Porque hay... Sencillo, hay 2 escenarios. Uno, llegan hasta el final los 2 candidatos y el otro es que en el camino uno de los 2 desista. ¿Qué sería lo mejor, crees tú, para este proceso realmente? Lo mejor para el proceso sería lo que deje tranquilos a las empresas y a los gremios. Si los gremios van a estar tranquilos, llegando hasta el último día, lleguemos hasta el último día. Lo que pasa es que yo, como no estoy involucrado en el proceso, yo no he andado tomando la temperatura, sino que lo han estado haciendo ellos, porque a ellos les corresponde. ¿Visitan las gremiales de los 14 departamentos o...? Bueno, ¿Cómo se organizan estas visitas realmente de los candidatos? Por ejemplo, las algodoneras tengo Usulután. Hay unas que están, las de lácteos, creo que están aquí en la zona de Occidente. O sea, hay en todas partes, ¿verdad? Cada una de las gremiales tiene su sede, su junta directiva, su presidente, entonces vos tenés que llegar a hablar con la junta, con el presidente y decirle, miren, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo que hay que hacer, estas son mis propuestas, y entonces la junta escucha a los 2, o sea, a los 2 candidatos en este caso, y ellos en una reunión de junta directiva de ellos deciden el apoyo. Tienen que decir. Que ahí también puede estar dividido, lógicamente, las preferencias, ¿no? Ya eso. En ningún caso he oído que no hayan decidido. O sea, todos han ido decidiendo, pues. Sí, claro. Vamos a hacer la pausa, regresamos al tema. Bien, estamos de regreso, tenemos unos 4 minutos. Jorge, para hacer, y en la pausa preguntaba algo que es bien importante, ¿no? O sea, en algún momento se habla o se va a hablar de los estatutos de la elección del presidente, digamos. Oye, y además, ¿se elige solo el presidente o se eligen otros directivos de la ANEP? ¿Hay planilla en este caso también? Buena pregunta, eso nos había quedado en el tintero. Los estatutos de ANEP fueron cambiados hace 4 años. Mi primer año como presidente de ANEP fue con los estatutos anteriores y ahora hice 4 años con los nuevos estatutos. Eso es lo máximo que los nuevos estatutos te permiten. Nadie puede estar más de 4 años, pero
el presidente se elige por 2 años y se puede reenganchar otros 2 años, pero el comité ejecutivo se tiene que elegir todos los años. Cada año debe elegirse el comité ejecutivo. Quiere decir que en esta oportunidad no solo cambia el presidente, Romeo, sino que cambia el presidente, los 11 directores y los 7 asesores. O sea, los 17 miembros de ANEP, deben ir a elección en esta oportunidad. No quiere decir que los 17 van a salir. Javier Simán se queda, Agustín Martínez se queda, Mario Salaverría se queda. ¿Porque no se les ha cumplido su periodo? Porque el tema es que vos haces elección todos los años del comité porque hay gremiales que pueden cambiar a un presidente. Suponete que viene la azucarera y cambia al presidente, entonces el que quede allá tiene que ser el nuevo presidente. Entonces por eso ellos tienen que revalidarse cada año. El presidente se revalida cada 2 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahorita? Los que siguen siendo presidentes de sus gremiales, Javier Simán sigue siendo el presidente de la ASI, Agustín Martínez sigue siendo presidente de Camagro, y otros siguen siendo presidentes de sus gremiales, José Luis Saca de la ASDER. Ellos no tienen por qué cambiarse, a menos que la asamblea decida que ya no quiero que él esté ahí, pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero entonces lo que se va a elegir ahorita es presidente y el grupo de directores que le va a acompañar. O sea que es cambio total. Pues total de acuerdo al estatuto nuestro. Y esto de que estos directores son, ¿no? Directores. Se quedan, dices, a menos que la asamblea decida cambiarlos. Estamos claros que es la asamblea misma de la NEP. De la NEP, ¿no? Sí, no. Que es de la NEP. Pero eso se somete a votación también. Sí, es que es así. En este caso, cuando hay un candidato, el candidato va y dice, yo presidente, y esta es mi equipo de trabajo, mis directores. Y se valida y se votan a todos. En este caso, Luis Cardenal y su equipo, tendrá que llevar él su equipo, y Carlos Guerrero tendrá que llevar su equipo. Entonces la asamblea de ANEP tendrá que elegir entre 2 presidentes y equipos. Claro. Porque no puede elegir, mire, quiero de este y quiero este. Son planillas, pues, ¿verdad? Son planillas propuestas a los empresarios. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado. Romeo. El próximo lunes, si usted no quiere verlo, enférmese. Marco Rodríguez, subsecretario de Transparencia, va a estar aquí conversando con nosotros el próximo lunes. Gracias. Retomar nosotros información nacional, y es que los diputados reaccionaron al despliegue del batallón especial que hizo el gobierno. Los legisladores esperan buenos resultados para la población. 24 horas después de ser desplegado el batallón de reacción inmediata, los primeros en reaccionar fueron los diputados. Ernesto Vargas, militar en retiro, considera que el accionar del batallón debería ser similar al del ejército contra la guerrilla durante el conflicto armado, pero el FMLN le corrige la plana. Asegura que esto sería un error. No seamos muy diplomáticos para decir las cosas. Cuando estaba en el monte había que estar sobre ellos realmente para evitar que los problemas se dieran de una forma mayor. ¿Y funcionó con la guerrilla, diputado? Claro que sí, y no aceptaron la negociación, pues. Definitivamente no. A mí me parece que la comparación ni por cerca. En la guerra, el actuar de la Fuerza Armada en la guerra estaba totalmente al margen del respeto mínimo de los derechos humanos. Por el bien del país, los diputados esperan que las fuerzas especiales tengan éxito en su desplazamiento territorial. La Fuerza Armada tiene éxito cuando se propone hacer algo por esa disciplina y esa valentía que siempre han demostrado. Otro punto en el que difieren los diputados es en el financiamiento de las medidas extraordinarias de seguridad. Durante un año el gobierno requiere 152 millones de dólares. Se pide emisión de bonos, pero Arena condiciona sus votos para la creación de un fondo o una comisión que vigile el uso de los recursos. Apoyando esta petición del gobierno central en cuanto a fondos, no es suficiente el dinero que hay en caja todavía. Hacer un fondo para seguridad pública y que tenga un control de transparencia para que todos sepamos específicamente para dónde van esos 152 millones.
La propuesta de financiamiento será presentada el próximo lunes en la Comisión de Hacienda para su discusión entre los partidos políticos. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Ya tan solo horas de haber anunciado el despliegue de la Fuerza de Reacción Especial contra las pandillas, el director de la PNC, Howard Cotto, dijo que es prematuro hablar de resultados. Además que Izalco es solo uno de los 10 puntos donde intervendrán los elementos para lograr la ubicación de los principales cabecillas de pandillas y capturarlos. Bueno, y los diputados aprobaron importantes reformas en materia de seguridad. Ya saben que ayer hubo sesión plenaria. Uno de los cambios que se destaca es que las personas que pacten con pandillas pasarán en prisión varios años. Hacer treguas o pactar con las pandillas se estableció como delito por unanimidad de los grupos parlamentarios. Las personas que sostengan este tipo de negociaciones con estructuras terroristas afrontarán penas de hasta 15 años de cárcel. También se castiga con 8 años de prisión a los que con amenazas violen la libre circulación y con 7 años de cárcel a quienes opongan resistencia durante un proceso de investigación. Con esto, los diputados buscan disminuir el control territorial de las pandillas. Estamos adecuando lo que el salvadoreño vive en manos de estos indeseables. El involucramiento de menores de edad en el accionar de los grupos de pandillas también sufrió modificaciones. De ahora en adelante la Fiscalía podrá girar órdenes de captura y no solo los jueces. Estos son cambios a la Ley Penal Juvenil. De acuerdo a la resolución de la Sala de lo Constitucional, ahora se incorporará también como grupo terrorista y denominados como grupos terroristas aquellos que la legislación o las autoridades nacionales también definan como tales. Otro cambio importante se realizó la ley contra actos de terrorismo, donde se dejó estipulado cuáles son los grupos delictivos catalogados como terroristas. Esto facilitaría el trabajo de la Fiscalía según los legisladores. Dar órdenes administrativas contra los menores. Y muchas veces cuando es en sede judicial se tarda demasiado y eso obstruye la justicia. Actualmente les estamos dando la potestad a los fiscales. No estamos cambiando la edad. El paquete de reformas aprobadas por los diputados fueron presentadas por el fiscal general hace 2 semanas a los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Y después de un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República, las autoridades detuvieron a 14 miembros de 3 estructuras criminales acusados de homicidio, extorsión y asociaciones ilícitas. ¡Abra la puerta, la policía! ¿Cuántas personas están aquí, señor? Con el fin de no darle tregua a la delincuencia y sin importar el lugar, las autoridades realizaron un operativo en el Departamento de la Libertad con el fin de capturar a miembros de estructuras criminales. Lo que es en los sectores de los municipios de Jicalapa, Chiltiupán y Teotepeque, se han investigado lo que son 3 homicidios agravados, 3 homicidios tentados en perjuicio de personas que han sido protegidas su identidad por la vulnerabilidad. Dentro de los detenidos se encuentra un palabrero de una estructura criminal y 2 acusados del asesinato de un hombre y atentar contra un menor de edad en el municipio de Cojutepeque. Además, se encuentran listados de cobros de renta y sus posibles destinatarios. Por el momento tenemos 15 personas capturadas por esos delitos. ¿A qué estructuras criminales pertenecían estas pandillas? Estas personas pertenecen a la organización terrorista denominada Mara Salvatrucha, de la clica específicamente Chiltrupanes Locos Salvatruchos. Estaría resolviendo un homicidio tentado de una persona, de un menor de edad, que es lo más relevante para este proceso. En total fueron 3 estructuras criminales las que fueron golpeadas con las capturas de varios de sus miembros, muchos de los cuales han buscado esconderse de las autoridades en la zona rural del país. Aquí se vienen a refugiar de otros sectores. Y se les ha seguido la pista y han dado con ellos hasta estos lugares. Por el momento, como ellos lo denominan, dentro de esta estructura, en la libre está el sujeto
identificado como Godofredo, es el alias de la abeja, que es el principal cabecilla de esta estructura y ha sido capturado. Con este operativo, las nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo y aprobadas en la Asamblea Legislativa, se busca desarticular a las estructuras criminales en cualquier punto del país, además de resolver y castigar a los criminales que hayan cometido delitos en contra de la población. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y la Policía Nacional Civil capturó a 9 miembros de estructuras criminales acusados de homicidio agravado, incluyendo el asesinato de un cabo de la Unidad del Mantenimiento del Orden llamado Germán Gil Espinosa en enero de 2015. Según las autoridades, estas personas fueron las que vigilaron al Gil durante un largo periodo de tiempo para luego interceptarlo y posteriormente asesinarlo. Y la jueza acusada de favorecer a 17 pandilleros seguirá enfrentando su proceso legal, pero en libertad. Conozcamos más del desarrollo de la audiencia de imposición de medidas. El juez primero de paz de Santa Tecla determinó que la ex jueza de vigilancia penitenciaria del mismo municipio, Astrid Torres, siga en libertad el proceso judicial en su contra por el delito de favorecimiento a la evasión. Existían los elementos necesarios, los indicios de que se ha establecido los elementos del tipo y la responsabilidad de ella en los hechos que se le atribuyen. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, tenemos los oficios que ella libró, tenemos declaraciones, tenemos la sentencia de la sala, entonces hay, como les digo, prueba testimonial y prueba documental que determina hasta este día la responsabilidad de ella. En 2012, Torres Flores dejó libres a 16 reclusos del penal de Quesaltepeque y uno del penal de Mariona, acusados de varios delitos, entre ellos homicidio agravado, acción que llevó a la Fiscalía a iniciar un proceso de investigación. Tenía que haber hecho el cómputo exacto, de conformidad a lo que la sala había ordenado, pues. En unos casos bajar la pena, pero en otros mantenerla. En cambio ella no lo hizo así. La Fiscalía sostiene que de no ser por el trabajo de los alcaides de algunos centros penitenciarios, Astrid Torres habría favorecido a más pandilleros. Alcaides de los centros penales se comunicaron con ella para decirle que en algunos casos no procedía y ella pues argumentaba de que si no los dejaban en libertad ellos podrían caer en detenciones ilegales. Entonces algunos alcaides pues se abstuvieron y independientemente que cayeran en eso, pues ellos no los pusieron en libertad. Otras medidas impuestas a Torres es la prohibición de salir del país y no visitar los centros penales ni su dirección general. De comprobarse el delito contra la exfuncionaria, podría recibir una condena de entre 10 a 13 años de prisión. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Bueno, primero fue el expresidente Francisco Flores. Recordamos que se marcó historia en El Salvador al ser enjuiciado por un caso en particular. Ahora, el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa, no solo él, han sido demandados por la Fiscalía General por enriquecimiento ilícito. El informe se lo mostramos a continuación. La Fiscalía presentó la demanda en la Cámara Primera de lo Civil por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito solicitados por la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ligia Mixco de Saca. El exmandatario y su esposa no han logrado justificar un poco más de 4 millones de dólares en el incremento patrimonial presentado en su declaración tras finalizar su mandato presidencial. Sami, exactamente, entonces él ha recibido dinero de esas empresas y después ha sido depositado también en la misma empresa. Entonces él no ha podido justificar los ingresos que él ha tenido de esos dineros, así como tampoco de los ingresos que la esposa ha tenido y que fueron, él manifestaba que unos gastos que ella había realizado y que él le había entregado dinero, pero no ha determinado de dónde provenía ese dinero. Tras la demanda ante la Cámara Primera de lo Civil, el expresidente Saca y su esposa tendrán que presentar las pruebas necesarias para desvanecer los señalamientos. De lo contrario, el juicio civil seguirá su curso. Hasta este momento existe toda la prueba, que lo que se le ha encontrado no lo puede justificar. Entonces, si no lo puede justificar, él está en la obligación ahora de justificarlo acá ante la Cámara, y si acá no lo justifica, entonces todo eso es incremento patrimonial no justificado. La Fiscalía también ha solicitado la inmovilización de otra propiedad del exmandatario que no había sido tomada en cuenta por la Corte Suprema de Justicia.
Esta se une a varias cuentas bancarias que están congeladas como medida cautelar ordenada por la Corte Suprema de Justicia, mientras dure el juicio civil. Con imágenes de Eric Alfaro, un reporte de Luis Alberto López. Gracias por continuar con nosotros y ya lo comentábamos, un tema que ha generado descontento es el cambio en la circulación de rutas en Soyapango. Ante esta situación, las autoridades han anunciado modificaciones, así que usted tome nota. Luego de las protestas protagonizadas por los habitantes de Las Arboledas y Colonia Guadalupe en Soyapango, el Viceministerio de Transporte decidió modificar los recorridos nuevamente del transporte colectivo. Quiero decirles que esto se da dentro del contexto de escuchar a las comunidades, fundamentalmente a la comunidad del reparto San José de la Colonia Guadalupe, que ellos expresaron y tomaron algunas acciones de hecho diciendo que les afectaba. Con las nuevas disposiciones, la mayoría de rutas ingresarán al municipio por el Boulevard del Ejército, pasarán por la 10ª Avenida Norte y llegarán a la calle Antigua Tonacatepeque por la calle Franklin Roosevelt. Para salir de Soyapango hacia el Boulevard, utilizarán la Avenida Cuba desde calle Antigua Tonacatepeque. Entre las rutas que tendrán un recorrido distinto está la 41D Bus y 41F Microbús, que de la calle Franklin Roosevelt subirán por la 1ª Avenida Norte en el centro de la ciudad. Por su parte, la ruta 7C Bus mantendrá su ingreso por Agua Caliente y la 2ª calle Oriente. Las rutas continúan llegando siempre a San Salvador, no se está haciendo ningún recorte. Las únicas modificaciones es esta, bajan sobre la 4ª, se modifica también el ingreso, antes la 4ª lo tenía en el otro sentido, ahora vamos a ingresar directamente al Boulevard. La implementación de estas medidas iniciarán el próximo domingo 24 de abril, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, gestores de tráfico y el cuerpo de agentes metropolitanos, quienes brindarán asistencia vial para verificar el cumplimiento de las mismas. Con imágenes de Verábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Bueno, en el mismo tema, los habitantes de la Colonia Guadalupe, siempre en Soyapango, ¿no? Se han mostrado a favor de los nuevos recorridos que harán las 21 rutas de buses, pues son parte de las alternativas que le presentaron al Viceministerio de Transporte. Yo lo veo como un positivo porque no solamente se ha beneficiado a la población del pasaje, sino que también se ha beneficiado toda la población de todo el norte de Soyapango. Bueno, el beneficio que vamos a tener es de que ya no va a pasar el transporte pesado, porque eso es lo que él nos dijo, de que el transporte pesado lo van a quitar de aquí a partir del 24, ¿verdad? Van a comenzar con la nueva ¿cómo se llama? Recorridos. Va a ser más fácil el hecho de sacar nuestros vehículos de nuestro garage. Lo otro es que la delincuencia que se había proliferado por el desvío de las rutas, me imagino que va a disminuir. Autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería dieron a conocer las perspectivas agrícolas para este año. Además, las fechas en las que entregarán los paquetes agrícolas a miles de productores del país. Ya limpió y aró su tierra. Don Roberto Anzora tiene listas 2 manzanas de terreno para la primera siembra del año. Él es uno de los 400.000 campesinos que se verán beneficiados con la entrega de paquetes agrícolas. Pues me parece bien porque la verdad es una ayuda que los da el gobierno, pero yo lo que quisiera que más los ayudaran en el asunto del abono, ¿va? Porque un quintalito no hacemos nada. Sí, para estar allí estamos solo para una abonada. Y son 3 abonadas las que pegamos. Este campesino está en la lista de los primeros productores que se verán beneficiados con la entrega de insumos en la zona central y occidental del país a partir de la última semana de abril. A las 3 regiones del país que consideramos que va a estar influenciada por un nivel de precipitación de 750 a 835 milímetros de lluvia. Eso incluye los departamentos de Huachapán, Santana, Sonsonate, Chalatenango, La Libertad, San Salvador y Cuscatlán. Al igual que don Roberto, muchos agricultores están esperando las primeras lluvias para la siembra. Este año, el invierno se prevé llegará tarde. Estamos recomendando que los productores siembren la última semana de mayo
y la primera semana de junio, porque es cuando ya el suelo ha acumulado suficiente humedad para que la semilla pueda germinar. Quienes tendrán que esperar hasta la siembra postrera son los agricultores de la zona oriental. Los pronósticos indican que en los próximos 3 meses nos esperan condiciones climáticas favorables para los campesinos del corredor seco del país. Principalmente de oriente, donde vamos a tener un déficit de lluvia, estamos sugiriendo que las personas, los productores siembren, se preparen para la postrera, o sea, a sembrar en agosto. El déficit de lluvia en los últimos años afectó muchas cosechas, lo que obligó a agricultores como don Roberto a buscar otras opciones para generar ingresos. Sembramos berro y aquí sembramos rábano, pipián, mire. Y este montecito pues es bueno para todo, mire. ¿Otros ingresos para su familia? Otro ingreso para los hijos, los nietos. Va. Los insumos que serán entregados a miles de agricultores en el país están destinados a ayudar en sus economías ante posibles pérdidas. Este 2016, la inversión es de al menos $18 millones. Con imágenes de Denis Bolaños, un reporte de Raquel Herrera. Bueno, otro tema también de mucha connotación social, aparte de este tema de los recorridos, de los cambios, el clima, es también el tema del agua, que nos ha estado ocupando en los últimos días, en las últimas semanas, por la escasez, por los problemas en la distribución, por la medida de emergencia que se decretó también y por el drama que viven día a día los cientos, miles de personas en diferentes lugares del país que tienen que abastecerse de alguna forma, ¿no? Así es, y a pesar de las medidas que se implementaron en torno a la escasez de agua potable, las protestas han continuado. Veamos el siguiente informe. El Señor nos dio la palabra que a las 8 de la mañana nos autorizaba, nos permitía que cerráramos la calle, porque se lo dijimos. A este tipo de confrontaciones están expuestos los residentes de diferentes comunidades, quienes toman medidas desesperadas para que la autónoma les suministre el servicio de agua potable. Esta vez, los habitantes de la colonia Altavista, calle Flor de Fuego y Condominio 1 bloquearon el paso vehicular en el kilómetro 7,5 de la carretera de Oro. Todos los trastes sucios, mis hijos la misma ropa se ponen para ir a la universidad. Todo sucio, lleno de moscas, el baño. Miren, no me he bañado, tengo como 3 días. Ante el fuerte congestionamiento ocasionado en la zona, la Policía Nacional Civil decidió retirar las barreras. Al mismo tiempo llegó la representante de ANDA para negociar con los protestantes. Estamos hablando de días, hoy mismo, pero hoy mismo él nos va a decir qué es lo que pasa. Los de ANDA vienen ahorita bien pamposos, se lavan las manos diciendo vienen 4 pipas de agua. Somos 800 familias. Ahorita que estamos, por las que estamos pidiendo agua, ¿qué hacemos con 4 pipas? Mientras unos discutían con las autoridades a unos kilómetros, el panorama en la zona del Trébol era otra. Ahí se encontraba Carlos Guerrero, de 9 años, junto a otros, esperando su turno para llenar los barriles. ¿Cómo te afecta a ti que no hay agua en tu casa? Porque hay veces que no nos podemos bañar, tenemos que ir a jalar agua. No tenemos agua, desde hace 2 meses, más casi 3 meses llevamos ya sin estar sin agua. Y allá en la bomba, una manguerita ponen. Ellos se trasladaban desde el polígono 4 de su colonia, en donde a pesar que ANDA ha instalado tanques para abastecer a las familias, estos no son suficientes. Ese tanque no alcanza. Anoche lo vinieron a llenar, en menos de 2 horas ese tanque se desocupó. Aquí somos un sector que este pasaje tiene 60 casas. Estudiantes de colegios ubicados en la misma zona también sufren por la falta de agua. Vamos a tomar medidas como el resto de colegios de la zona que están despachando a los alumnos antes. Pipas suministran agua en toda esta zona al oriente de San Salvador, pero la demanda continúa superando a los esfuerzos que ANDA realiza. Es bien triste la situación que estamos viviendo porque sin agua, imagínense. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, llevó pipas a distintas colonias que carecen del vital líquido. Además, instaló tanques provisionales de agua para abastecer a la población. Y a pesar de esto, la población manifiesta que esta agua es insuficiente para saciar las necesidades de ellos, por lo que esperan que ANDA restituya lo antes posible el agua en las casas de estas comunidades. Ahorita acaban de mandar esta pipa, pero aparte de la poca ayuda que lleva, lo que necesitamos es que nos caiga en las casas, pues, porque esta parte nos beneficia un poco, pero la verdad que aparte de eso genera más disconformidad porque todas las personas quieren acaparar y eso genera problemas entre los mismos vecinos. Lo que queremos es que si pagamos un servicio, lo queremos en la casa, no porque venimos de trabajar y vamos a venir a trabajar aquí para llevar más el bienestar a la casa. Bueno, drama interminable. Teníamos también las declaraciones del presidente de ANDA hace unos minutos, ¿no? Una hora tal vez. Veíamos lo que decía al respecto del tema del agua. Y pues sí, es cierto, comprendemos que si él quisiera le diera agua a toda la gente, pero hay que encontrar una solución para estas personas porque es una crisis constante día a día, ¿no? Muy complicado. Compañeras, vamos a hacer la pausa. Al regresar internacionales, de última hora se sabe de un tiroteo en los Estados Unidos, en Ohio, donde lamentablemente quienes fallecieron fueron 7 miembros de una familia, ¿no? Así que esa información en desarrollo, al parecer y de acuerdo a lo último que leía, no se ha capturado todavía al tirador, al asesino, pero ya se le está dando persecución, ¿no? Así que es algo que está sucediendo mientras hablamos. Vamos a hablar de eso y más cuando volvamos. Ya regresamos. Adiós. Feliz fin de semana. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación D. Para mayores de 18 años. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.